Solo unas pocas horas antes de que la vida de Asie se cerrara silenciosamente, el 22 de julio de 2025. Él compartió una foto entre bastidores de su concierto de despedida, un momento cargado de significado y de una inquietante belleza, encapsulado en solo 2 palabras: volver al principio. Pero en lo más profundo, no se trataba simplemente de nostalgia, sino de una advertencia velada, una aguda conciencia de lo que estaba por llegar. Invitaba a todos a adentrarse en la última canción, un canto eterno elegido en el instante demasiado perfecto que dicta el destino. El programa de despedida titulado Volver al principio fue el último mensaje enigmático que Asie dejó. Su manera de afrontar las últimas semanas de vida fue la de un hombre decidido a resolver lo pendiente sin dejar más rastro que el silencio, como un movimiento final de una sinfonía deliberada. Su muerte no fue un accidente ni obra de fuerzas externas, sino que parecía una escenificación sutil diseñada por él mismo. El 5 de julio de 2025, Ozzy Osbourne realizó lo que muchos médicos consideraban imposible. A pesar de que su cuerpo ya no podía moverse, a pesar de que la enfermedad de Parkinson lo había consumido durante más de 2 décadas, dio paso a paso hasta subir al escenario en Villa Park, Birmingham, al que llamó su última aparición en la carrera. He estado postrado en cama durante unos 6 años, y la verdad, no podéis imaginar lo que siento. Quiero dar las gracias más profundas a todos los que habéis estado conmigo estos 6 años. Compartió con una voz donde se mezclaban el cansancio y la gratitud. 6 años postrado luchando día y noche contra una enfermedad cruel que le arrebataba poco a poco fuerza y libertad. Pero en ese instante, encontró una fuerza interior inagotable para subir al escenario y ofrecer una última actuación. La cuestión no era cómo logró hacerlo, sino la fuerza interna que lo impulsaba a estar allí. Sharon, su ser querido, dedicó un año entero a hacer posible lo que parecía imposible. Pero lo que obsesionaba a Asie iba mucho más allá del esfuerzo de ella, era la voluntad, la determinación inquebrantable. Asie actuó no solo porque el concierto estuviera cuidadosamente planificado y producido. Lo quería con firmeza, exigía que sucediera. Aunque su cuerpo era débil, aunque ponerse en pie era un suplicio doloroso, no aceptó que su carrera se cerrara en silencio. El concierto titulado Back to the Beginning reunió a la formación original de Black Sabbath en una actuación que todos sabían que sería la última. Más de 40.000 fans llenaron el estadio Villa Park y más de 5.800.000 personas en todo el mundo siguieron la transmisión en directo. Bandas como Metallica, Guns N' Roses, Alice in Chains y Metal Royalty abrieron la velada. Pero todos en el escenario o en las gradas tenían un solo motivo: presenciar la historia. Ozzy actuó sentado en un trono de cuero negro, sus piernas ya no podían sostenerlo. Y sin embargo su voz, ese sonido distintivo y poderoso del heavy metal al que siempre había representado, resonó con fuerza. Interpretó canciones como War Pigs, N.E.B. Iron Man y Paranoid, cada nota convertida en una plegaria final profunda y cargada de emoción. El valor de la noche se multiplicó al destinarse íntegramente la recaudación estimada en $190 millones a organizaciones benéficas, el Hospital Infantil de Birmingham, la residencia Acorns Children's Hospice y la investigación y tratamiento del Parkinson. Un hombre que estaba saldando sus cuentas terrenales, asegurándose de que su último paso no fuera solo el punto final de una vida, sino también un regalo pleno para las almas que sufrían. En nombre de los miembros de Black Sabbath y de mí mismo, quiero decir que vuestro apoyo en la tierra nos ha dado la fuerza para vivir una vida como esta. Gracias de todo corazón. Os quiero. Os queremos. No era solo un agradecimiento, era un cierre, el final de un viaje completo. Un hombre que no se limitó a despedirse de sus fans, sino que envió un último saludo a la vida misma, una vida que le dio todo y también le arrebató todo. El concierto terminó con paz y calidez cuando ofreció su bendición al público. Gracias, que Dios bendiga a todos. Buenas noches. Solo 17 días después, dejó este mundo. Horas antes de morir, el cantante australiano Osbourne
Publicó su último mensaje en Instagram. No era una despedida ni un parte médico. La publicación consistía únicamente en una foto entre bastidores de su concierto de despedida, mostrando el cartel en la puerta del camerino. Su nombre aparecía en el lugar más destacado sobre una foto de la formación original de Black Sabbath. Pero era la frase que lo acompañaba lo que erizaba la piel, de vuelta al primer concierto, al último concierto. No era una expresión de añoranza, sino la señal de un hombre que comprendía con absoluta claridad lo que le aguardaba. Dijo: «Te sientes inmortal. No, yo me siento afortunado de estar vivo. Soy un mortal, pero bueno, porque he hecho cosas bastante locas en mi vida». No era solo gratitud por los días vividos, sino una conciencia profunda de la fragilidad de la vida. Esa suerte se estaba agotando, y él lo sabía bien. El momento de la publicación, apenas unas horas antes de su partida, volvió ese instante aún más inquietante. Era como una aceptación silenciosa de alguien que no se sorprendía ante la muerte, sino que ya estaba listo para lo inevitable. En las últimas semanas y meses, las acciones de Azie dibujaron la imagen de un hombre que cerraba su vida con cuidado. Pasó todo el tiempo posible con cada uno de sus 6 hijos, creó recuerdos finales con sus nietos, y compartió conversaciones con amigos íntimos y compañeros de banda. Cada momento estaba cuidadosamente planificado con plena intención. Cada charla dejó una huella imborrable. El compromiso de Kelly con Sid Wilson tuvo lugar entre bastidores apenas unas horas después del concierto de despedida. «Kelly, sabes que te quiero más que a nada en el mundo». Sus palabras parecían resonar con una felicidad profunda. El momento no era casual. Azie había preparado todo para que ese instante quedara inmortalizado en la memoria, para poder presenciar con sus propios ojos la dicha de su hija antes de que su tiempo se agotara. Sabía que no estaría presente el día de la boda, pero estaba decidido a estar allí en el momento de la propuesta de matrimonio. Las fotografías tomadas aquella noche captaron la imagen de un hombre radiante de felicidad, no solo por la actuación recién concluida, sino también por la alegría familiar que lo envolvía. Sin embargo, la cuidadosa preparación de aquellos últimos momentos no pudo llevarse a cabo de la noche a la mañana. Muchos meses antes, cuando su salud comenzó a deteriorarse, fue el peso del dolor sobre su ánimo lo que hizo que Sharon advirtiera las señales de alarma. Su esposo se había sumido en una ciudad condenada, como él mismo la describía, un lugar donde cada amanecer traía consigo nuevas derrotas físicas, junto con el dolor de ser consciente de que su cuerpo lo traicionaba día tras día. Y en ese marco, su acto final se llevó a cabo con un significado inmenso. Mientras el mundo veía la imagen de un anciano frágil luchando contra el Parkinson, en realidad, Azie estaba ejecutando la representación más compleja y dolorosa de toda su carrera, su último espectáculo, la partida definitiva. Las pruebas estaban presentes en cada pequeño detalle que muchos tal vez pasaron por alto. El concierto de despedida no fue un evento improvisado por su inminente muerte, sino una decisión consciente, meticulosamente planificada para controlar el final de la historia de su vida. Las donaciones benéficas no fueron ideas fugaces, sino elecciones estratégicas calculadas para asegurar que su acto final trascendiera la música y tuviera un significado más profundo que el mero entretenimiento. Los momentos familiares no ocurrieron al azar, fueron ocasiones cuidadosamente orquestadas para crear recuerdos finales llenos de aprecio y profundidad. Las evaluaciones de su estado mental a lo largo de su vida mostraban a una persona imposible de comprender o de controlar únicamente desde la medicina convencional. Esa misma complejidad le permitió afrontar su propia muerte con una lucidez que dejó asombrados a familiares y seguidores. Tuvimos la suerte de presenciar el concierto de despedida en Birmingham, pero aquello no fue cuestión de azar. Fue el resultado de meses de preparación de una estrategia perfecta para cerrar un viaje. El título. Volver al punto de partida no fue una elección aleatoria, sino una selección deliberada para presentar su muerte como una culminación, no simplemente como un final. En sus últimas entrevistas, la imagen de un hombre que había superado la fase de lucha contra la enfermedad para aceptarla y convivir con ella comenzó a revelarse. La depresión que él describía no era desesperación absoluta,
sino una reacción natural de alguien que se enfrenta a la muerte y desde ahí encuentra la paz interior. La gente veía la enfermedad, veía la fragilidad, pero no percibía la enorme fuerza mental necesaria para preparar una despedida perfecta como aquella. El deterioro físico era evidente, pero solo ocultaba la profunda preparación mental y emocional a la que pocos pueden acceder. La belleza de la última obra de Asie no estaba en el espectáculo sobre el escenario. Estaba en la delicadeza, en el silencio de un hombre que poco a poco ponía todo en orden, se despedía y se marchaba a su manera sin declaraciones grandilocuentes, ni una cuenta atrás pública hacia su muerte. Toda su carrera fue una demostración de cómo realizar sueños aparentemente imposibles con una voluntad de acero. Y su muerte no fue la excepción. El último sueño imposible se cumplió con la misma precisión y determinación que habían marcado su vida. El hombre que una vez prometió ser una estrella en el concierto del juicio final cumplió esa promesa. No simplemente murió. Llevó a cabo su propia muerte convirtiendo su despedida final en una actuación imborrable en la memoria de sus seguidores. La muerte de Ozzy Osbourne no fue el cierre de una historia, sino la culminación de una obra maestra gestada durante décadas. El príncipe de las tinieblas orquestó su último espectáculo con la misma meticulosidad y cuidado que las leyendas anteriores de su carrera. Y lamentablemente llegamos a la última canción, para siempre. Las últimas palabras pronunciadas sobre el escenario llevaban un peso que iba mucho más allá de cualquier adiós habitual en un concierto. Buenas noches. Nos vemos la próxima vez o hasta que volvamos a encontrarnos. Buenas noches, el espectáculo final ha terminado. Fin del programa. En los días posteriores a su muerte, una oleada de homenajes recorrió el mundo de la música. Metallica, Elton John, los miembros de Guns N' Roses y un sinfín de artistas compartieron recuerdos y condolencias sinceras. Pero lo que más impresionó a todos fue la preparación minuciosa y profesional de su familia, la reacción perfectamente organizada y los arreglos finales que parecían haber sido planeados mucho tiempo antes. Incluso la declaración oficial de la familia reflejaba la meticulosa preparación en la que él mismo había puesto todo su empeño. La preparación cuidadosa y profesional de la familia no fue fruto del azar, sino una prueba del amor y la dedicación que le brindaron a Ozzy en cada uno de los últimos pasos de su camino. Detrás de los momentos brillantes sobre el escenario y de las decisiones cruciales estaban los días silenciosos de su esposa, sus hijos y sus amigos íntimos, personas que no solo fueron un apoyo firme, sino también los compañeros espirituales más importantes. Ellos compartieron con Ozzy el dolor, las inquietudes y las debilidades que el público nunca pudo ver. En ese apoyo incansable, Ozzy encontró la fuerza para mantener su voluntad firme y para pintar el último cuadro de su vida de la manera más completa. El cuidado en cada detalle, desde la planificación de actividades familiares, los encuentros llenos de significado, hasta la organización de las donaciones benéficas, reflejaba una coordinación llena de delicadeza y precisión. La familia no solo fue un refugio sólido, sino también una fuente de inspiración y consuelo inquebrantable que ayudó a Ozzy a encontrar la paz en sus últimos días. Ese vínculo familiar visible en cada mirada, cada abrazo y cada palabra cálida creó un círculo protector que no solo lo sostuvo frente a los retos implacables de la enfermedad, sino que también le permitió enfrentar la muerte con una serenidad profunda. Se puede decir que esa meticulosa preparación es la manifestación de un amor inmenso, de un vínculo inseparable, que convierte el último trayecto en algo que no es solitario, sino lleno de sentido y plenitud, como una sinfonía suave en la que cada miembro de la familia aporta su propia resonancia única. Gracias a ello, la despedida de Ozzy se convirtió en un ritual vivo lleno de fuerza y calidez, dejando una huella profunda en el alma de todos. No hubo conmoción ni la más mínima confusión, ni tampoco disputas por las palabras, solo un mensaje de condolencia perfectamente orquestado de una familia que había tenido el tiempo suficiente para comprender, aceptar lo que estaba por venir y decir adiós de forma solemne y adecuada. Todo ocurrió en el momento perfecto, en sintonía con el ritmo de la vida. El compromiso de Kelly. Justo después del concierto,
Las donaciones benéficas organizadas con sumo cuidado y la última publicación en Instagram planificada con precisión absoluta, todo revelaba el retrato nítido de un hombre que había dedicado meses, hora tras hora, minuto, a preparar su propia partida. El concierto de despedida no fue simplemente un evento musical, sino un símbolo de resistencia de un espíritu indomable frente a las pruebas del destino. Ante miles de miradas y corazones volcados hacia él, Asie no solo interpretaba un espectáculo, sino que llevaba a cabo un ritual de despedida, un viaje espiritual, una conexión silenciosa entre él y todos aquellos que le habían acompañado a lo largo de los años. El escenario. Las luces, los sonidos resonando, no eran solo el telón de fondo de una actuación, sino un emblema de supervivencia de la fe y la convicción profundas en el poder de la música como un lenguaje que trasciende el tiempo y el espacio. Aquel concierto fue la prueba de que aceptar el destino no es rendirse, sino transformar el dolor en fuerza, convertir el sufrimiento en una energía que se expande y llega a decenas de miles de admiradores en todo el mundo. Era un rito sin palabras, un mensaje que decía que en cada final siempre hay un nuevo comienzo, una promesa de que aunque el cuerpo pueda desvanecerse, el espíritu y la música perdurarán, inspirando a quienes siguen vivos a continuar su propio camino. El concierto no solo marcó el cierre del último capítulo de la vida de Asie, sino que encendió una llama de esperanza y empatía uniendo a las personas a través de los valores imperecederos del arte y de la humanidad. La gente puede aceptarme o dejarme, dijo. Quiero decir, yo soy simplemente un Ozzy Osbourne y siempre seré un Ozzy Osbourne. No voy a ser como Frank Sinatra. Lo que quería decir era que no se puede imaginar realmente quién soy. Seguiré mi propio camino fiel a mi esencia, sin comprometerme ni cambiar. Y eso fue exactamente lo que hizo, siguió su ruta no por desafío o rebeldía, sino con una aceptación profunda y una preparación minuciosa. Lo hizo a su manera, no desde la confrontación ni la resistencia, sino desde la aceptación y la planificación. Pero en lo más hondo de sus últimos días, Asie no era solo un hombre del mundo material, sino también un alma que poco a poco se fusionaba con lo invisible, con lo sagrado de la vida y la muerte. Quizás en cada uno de esos instantes, comprendía que la muerte no era el final, sino una transformación, una puerta que se abre hacia algo más grande, más allá del alcance de la razón. Asie llevaba dentro una serenidad extraña, una paz poco común que no todos logran alcanzar cuando se encuentran ante el frágil umbral entre la vida y la muerte. La lucidez de su espíritu era la luz que le guiaba ayudándole no solo a aceptar, sino a abrazar cada momento final con un profundo agradecimiento, como si fuera un amigo íntimo que lo acompañaba hasta el instante de decir adiós. No era rendición sino comprensión, una empatía total con uno mismo y con el mundo que le rodeaba. En la soledad de las largas noches, cuando el cuerpo ya no tenía fuerzas, su espíritu permanecía firme como un peregrino en el camino de regreso a sus raíces, a sí mismo. Tal vez había encontrado la conexión sagrada con sus seres queridos, con la música y con todo aquello que había forjado su identidad, un lazo invisible e irrompible que lo mantenía en pie en medio de las tormentas de la vida. Gracias a esa espiritualidad, Asie no solo dominó su propia muerte con voluntad, sino que la transformó en una obra de arte completa, en una última actuación que no estaba reservada únicamente para sí mismo, sino para todos aquellos que lo habían acompañado en ese largo recorrido. Esa armonía entre razón y alma fue precisamente lo que convirtió la despedida final en algo sagrado, profundamente conmovedor y con un peso que trasciende el tiempo. El hombre que una vez fue llamado el loco demostró un dominio magistral incluso sobre los últimos instantes de su existencia, pero lo que hizo que ese último acto fuera diferente, lo que lo convirtió en algo verdaderamente memorable, es que se marchó exactamente como había vivido, siguiendo su propio camino, controlando su propia historia, ofreciendo al mundo lo que éste necesitaba y protegiendo al mismo tiempo los valores más importantes de su vida. El hombre que había asombrado al mundo durante décadas con acciones imprevisibles, reservó su gesto más impactante para el final, una muerte previsible planificada con meticulosidad y ejecutada en el momento justo.
Sin embargo, su legado no reside únicamente en sus canciones. Temas como Crazy Train e Iron Man resonarán para siempre en la memoria de los amantes de la música. Su herencia va mucho más allá de la influencia cultural, contribuyó a dar forma a la televisión de telerrealidad y redefinió lo que significa ser una estrella de rock. Pero más importante aún, ese legado es una prueba viva de que incluso la muerte, cuando se afronta con inteligencia y una preparación cuidadosa, puede convertirse en un acto creativo y profundamente significativo. Su voz, que resonó a lo largo de toda su carrera, sin duda es algo que todos recordarán. Pero quienes observaron con atención sus últimos meses percibieron algo aún más profundo: la inteligencia que guió cada una de sus decisiones y el corazón que aseguró que su último acto no fuera solo para sí mismo, sino también para las personas que amaba y para muchos otros.